La brisa del Golfo de México arrastraba el olor a sal y petróleo hasta las calles polvorientas de Coatzacoalcos, Veracruz. Era marzo de 1988 y el calor pegajoso se adhería a la piel como una segunda capa de ropa. En el barrio de Morelos, entre casas de concreto despintado y techos de lámina oxidada, la familia Domínguez llevaba generaciones trabajando la tierra y el mar. Don Arturo Domínguez, de 68 años, era un hombre respetado en la comunidad, conocido por su honestidad inquebrantable y por las historias que contaba sobre sus años en las plataformas petroleras de Pemex. Sus manos curtidas y su mirada penetrante inspiraban tanto cariño como respeto entre sus vecinos. Los días transcurrían con la monotonía característica de las ciudades portuarias, donde el ritmo de vida se ajusta a las mareas y a los turnos de los trabajadores petroleros. Las mañanas comenzaban temprano con el canto de los gallos y el sonido distante de las lanchas pesqueras preparándose para la faena. Don Arturo vivía en una casa modesta de 2 plantas, con un patio amplio donde cultivaba jitomates, chiles y cilantro. Era viudo desde hacía 5 años, cuando doña Carmela había fallecido de diabetes, dejándolo al cuidado de una familia extensa que lo visitaba cada domingo para la comida familiar. Entre todos sus nietos, 2 destacaban por su cercanía con él, Marco Antonio y Esteban, primos hermanos que habían crecido prácticamente como hermanos bajo la sombra protectora del patriarca. Marco Antonio tenía 22 años y trabajaba como ayudante mecánico en uno de los talleres del puerto. Era un joven delgado, de complexión fuerte, con el cabello negro siempre engominado hacia atrás y una sonrisa fácil que conquistaba a las muchachas del barrio. Sus ojos, color miel, brillaban con una intensidad peculiar cuando hablaba de sus planes para ahorrar dinero y abrir su propio taller algún día. Vestía siempre con pantalones de mezclilla y camisas de manga corta, y tenía la costumbre de llevar un pañuelo rojo atado al cuello, imitando a los trabajadores petroleros que admiraba desde niño. Su padre, Ramiro Domínguez, era el hijo mayor de don Arturo y trabajaba como supervisor en una plataforma mar adentro, pasando semanas enteras lejos de casa. Marco Antonio había heredado de su padre la complexión robusta y el carácter decidido, pero también una cierta impaciencia que a veces lo metía en problemas. Esteban, por su parte, acababa de cumplir 19 años y era completamente diferente a su primo. Hijo de Rosa, la hija menor de don Arturo, era un muchacho callado y observador, con una constitución más delgada y rasgos que recordaban a su difunta abuela. Estudiaba contabilidad en el tecnológico local y soñaba con mudarse a la Ciudad de México para trabajar en una empresa grande. Sus gafas de armazón metálico y su manera pausada de hablar le daban un aire intelectual que contrastaba con la rudeza del ambiente portuario. Mientras Marco Antonio pasaba sus tardes libres jugando dominó en la cantina de Don Chuy, Esteban prefería quedarse en casa leyendo libros de finanzas o ayudando a su abuelo con las cuentas de la pequeña parcela que el viejo aún mantenía en las afueras de la ciudad. Los domingos, toda la familia se reunía en casa de don Arturo para la comida tradicional. Rosa preparaba mole veracruzano mientras su hermana Patricia hacía las tortillas a mano. Los hombres se congregaban en el patio bajo la sombra de un frondoso mango, bebiendo cerveza Victoria helada y discutiendo sobre fútbol o política. Los niños corrían entre las piernas de los adultos, sus gritos y risas llenando el aire junto con el aroma del epazote y el chile guajillo. Don Arturo presidía estas reuniones desde su silla de mimbre favorita, fumando sus cigarros, delicados sin filtro, y compartiendo anécdotas de cuando el puerto era apenas un pueblo de pescadores antes de que llegaran las refinerías y transformaran todo. Si están disfrutando esta historia,
Les invito a suscribirse al canal y dejarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayéndoles estas historias que merecen ser contadas. La tarde del 15 de marzo de 1988 comenzó como cualquier otra. El sol caía implacable sobre el asfalto agrietado, creando espejismos de agua en las calles. Don Arturo había mencionado durante el desayuno que necesitaba revisar la cerca de su parcela, ubicada en un terreno semirural a unos 20 kilómetros del centro de Coatzacoalcos, camino hacia Minatitlán. La propiedad había pertenecido a la familia durante generaciones, un rectángulo de tierra roja donde antes cultivaban maíz y frijol, pero que ahora permanecía mayormente abandonado, con solo algunos árboles frutales y una pequeña construcción de adobe que servía como bodega. El viejo planeaba vender el terreno eventualmente, cuando encontrara un comprador que ofreciera un precio justo, dinero que pensaba dividir entre sus hijos para ayudarlos con sus necesidades. Marco Antonio se ofreció para acompañar a su abuelo en el camión Dodge del 72, que don Arturo mantenía en condiciones sorprendentemente buenas. Era una camioneta verde olivo con platón descubierto, el orgullo del anciano que la había comprado nueva con sus ahorros de petrolero. Esteban también decidió unirse, aprovechando que no tenía clases ese día en el tecnológico. Los tres salieron alrededor de las 3 de la tarde, después de una comida ligera de quesadillas con flor de calabaza que Rosa había llevado temprano esa mañana. Don Arturo conducía despacio, como siempre, respetando cada señal de tránsito y saludando con la mano a los conocidos que encontraba en el camino. El trayecto hasta la parcela tomaba aproximadamente 40 minutos por una carretera estatal en condiciones regulares, flanqueada por campos de caña de azúcar y ocasionales asentamientos irregulares. Conforme se alejaban del puerto, la vegetación se volvía más densa y el olor a petróleo era reemplazado por el aroma húmedo de la tierra fértil. Marco Antonio iba sentado junto a su abuelo en la cabina, mientras Esteban había elegido ir atrás en el platón, disfrutando del aire fresco y la vista del paisaje veracruzano. La radio del camión transmitía música tropical, canciones de Rigo Tobar y los Bukis, que don Arturo tarareaba mientras conducía, con una mano en el volante y la otra descansando en la ventanilla abierta. Llegaron a la parcela cerca de las 4 de la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El terreno estaba delimitado por una cerca de alambre de púas sostenida por postes de madera que efectivamente necesitaban reparación. Varios tramos del alambre habían sido cortados o se habían oxidado hasta romperse, permitiendo que el ganado de las propiedades vecinas entrara ocasionalmente. Don Arturo caminó el perímetro con su nieto Marco Antonio, señalando los puntos que requerían atención inmediata, mientras Esteban exploraba la vieja bodega, abriendo las ventanas para ventilar el interior mohoso y apartando telarañas con una rama seca. El trabajo era simple, pero requería esfuerzo físico. Marco Antonio usó las herramientas que traían en el camión para quitar los alambres viejos, mientras don Arturo medía las distancias entre postes y Esteban preparaba los nuevos rollos de alambre que habían comprado en una ferretería del centro. Los tres trabajaron en un silencio cómodo, interrumpido solo por instrucciones ocasionales del abuelo o comentarios sobre cómo había cambiado la zona desde que él era joven. Don Arturo contó que en ese mismo terreno había sembrado su primera cosecha de maíz a los 14 años, ayudando a su propio padre, y cómo las tormentas del Golfo habían arruinado esa cosecha, enseñándole la primera lección sobre la imprevisibilidad de la vida. Mientras trabajaban, un campesino vecino pasó montado en su caballo,
un señor mayor de sombrero de palma y camisa de manta que saludó a don Arturo desde la distancia. Se quedaron conversando brevemente sobre el clima y los precios del ganado, mientras el caballo pateaba el suelo impaciente. El vecino, don Sebastián Reyes, vivía en un rancho a unos 2 kilómetros de distancia y conocía a la familia Domínguez desde hacía décadas. Después de intercambiar cortesías, siguió su camino, y los tres regresaron a su tarea. Nadie podría imaginar que aquella sería la última vez que alguien los vería juntos con vida. Cerca de las 6:30 de la tarde, cuando la luz comenzaba a fallar y las sombras se alargaban grotescamente sobre la tierra roja, decidieron terminar el trabajo y regresar a casa. Habían logrado reparar aproximadamente la mitad de la cerca, el resto quedaría para otro día. Don Arturo guardó las herramientas en el platón del camión, mientras Marco Antonio y Esteban cerraban la bodega y revisaban que no hubieran dejado nada importante. El abuelo encendió un cigarro y se apoyó contra el guardabarros del camión, disfrutando del aire fresco de la tarde y admirando su terreno con esa mezcla de orgullo y melancolía que sienten los hombres mayores al contemplar el fruto de su trabajo. Esa fue la última imagen que el vecino don Sebastián recordaría cuando la policía lo entrevistó semanas después. 3 figuras junto a un camión verde, enmarcadas por el cielo cada vez más oscuro, preparándose para partir. A las 7 de la noche, cuando la oscuridad ya había caído completamente sobre el campo veracruzano, el camión Dodge verde olivo no había llegado a casa. Rosa empezó a preocuparse alrededor de las 8, cuando llamó a la casa de don Arturo, y nadie respondió. Intentó comunicarse con Marco Antonio, pero en aquellos años los teléfonos celulares eran artículos de lujo inexistentes para la mayoría de las familias trabajadoras mexicanas. A las 9 de la noche, la preocupación se había convertido en una angustia palpable que recorría el barrio de Morelos como un virus invisible. Patricia, la hermana de Rosa, llegó a casa de su padre con su esposo Fernando, encontrando la vivienda vacía y oscura, con las luces apagadas y la puerta principal cerrada con llave, tal como la había dejado don Arturo por la tarde. Ramiro fue contactado por radio en la plataforma petrolera donde trabajaba. Llegaría en el primer helicóptero de la mañana siguiente. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas al escuchar las voces alteradas de la familia, ofreciendo ayuda y especulando sobre lo que podría haber sucedido. La noche del 15 de marzo de 1988 se convirtió en una vigilia angustiante. Rosa, Patricia y varios familiares más se quedaron en casa de don Arturo, esperando que en cualquier momento apareciera el camión verde doblando la esquina, con una explicación simple y lógica para el retraso. Una llanta ponchada, problemas mecánicos, quizás se habían detenido a ayudar a alguien en el camino. Don Arturo era conocido por su bondad y su disposición para asistir a quien lo necesitara. Pero conforme avanzaban las horas y la madrugada se aproximaba, esa esperanza se iba desvaneciendo como el humo de los cigarros que los hombres fumaban nerviosamente en el patio. Al amanecer del día siguiente, cuando el sol volvió a elevarse sobre el Golfo de México tiñendo el cielo de rosa y dorado, la familia Domínguez se dirigió a la delegación de policía más cercana para reportar la desaparición. El agente de guardia, un hombre corpulento de bigote espeso y uniforme arrugado, los recibió con una mezcla de rutina burocrática y escepticismo apenas disimulado. Era común, explicó sin mucha empatía, que los hombres desaparecieran por unos días, especialmente cuando había alcohol de por medio o problemas familiares que preferían resolver lejos de casa. Rosa protestó enérgicamente, insistiendo en que su padre jamás haría algo así, que era un hombre responsable y que sus sobrinos tampoco eran el tipo de muchachos que se ausentarían sin avisar.
El agente tomó nota de la denuncia con una parsimonia exasperante, anotando con letra irregular los nombres, las edades, las descripciones físicas de los desaparecidos y los detalles del vehículo. Verde olivo, matrícula BER 1334B, modelo Dodge del 72, sin abolladuras significativas, excepto por un pequeño golpe en el guardabarros trasero izquierdo. Les aseguró que enviarían patrullas a revisar la carretera hacia Minatitlán y que contactarían a los hospitales locales por si había habido algún accidente. Sin embargo, su tono sugería que consideraba todo esto un trámite innecesario que consumiría recursos para encontrar a 3 hombres, que probablemente aparecerían por su cuenta en un día o 2, con resaca y disculpas. Pero Ramiro Domínguez no era un hombre que esperara a que la burocracia siguiera su curso lento e indiferente. En cuanto llegó de la plataforma petrolera, organizó grupos de búsqueda con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Docenas de hombres se dividieron en equipos, algunos recorriendo en vehículos la carretera estatal, otros adentrándose a pie en los terrenos cercanos a la parcela de don Arturo, gritando nombres que el viento se llevaba entre los cañaverales. Las mujeres de la familia se instalaron en casa de don Arturo, convirtiéndola en un centro de operaciones improvisado donde se coordinaban los esfuerzos de búsqueda, se preparaba comida para los voluntarios y se mantenía una esperanza cada vez más frágil. Durante los primeros 3 días, la búsqueda fue intensa y desesperada. Encontraron el camino de terracería que conducía a la parcela sin problemas. Las huellas del Dodge eran claramente visibles en el polvo rojizo. La cerca que habían estado reparando mostraba el trabajo a medio terminar, con rollos de alambre aún en el suelo y herramientas dispersas exactamente donde las habían dejado. La bodega estaba cerrada. Las ventanas que Esteban había abierto para ventilar permanecían abiertas, dejando entrar a los insectos y pequeños pájaros. Pero del camión verde olivo y de los 3 hombres no había ni rastro, como si la tierra húmeda de Veracruz se los hubiera tragado. Don Sebastián Reyes, el vecino que los había visto aquella tarde, fue entrevistado múltiples veces. Confirmó que todo parecía normal cuando se despidió de ellos alrededor de las 6 de la tarde, que no había notado nada extraño ni había escuchado gritos o ruidos de pelea durante la noche. Su rancho estaba lo suficientemente lejos como para que cualquier sonido se perdiera en la inmensidad del campo veracruzano. Otros vecinos de la zona, pocos y dispersos, tampoco habían visto u oído nada inusual. Era como si don Arturo, Marco Antonio y Esteban hubieran simplemente desaparecido en el aire cálido y húmedo de esa tarde de marzo. La policía estatal finalmente se involucró más seriamente después de una semana, cuando resultaba evidente que no se trataba de una ausencia voluntaria. Organizaron búsquedas más sistemáticas con perros rastreadores que seguían las huellas alrededor de la parcela, pero perdían el rastro en la carretera principal. Dragaron los cuerpos de agua cercanos, inspeccionaron pozos abandonados y barrancos, interrogaron a conocidos y enemigos potenciales de la familia. La parcela fue procesada como escena del crimen, aunque no se encontró evidencia de violencia, ni sangre, ni señales de lucha, ni casquillos de bala, nada que sugiriera qué había ocurrido exactamente. Las teorías comenzaron a proliferar como hongos después de la lluvia. Algunos vecinos susurraban sobre el narcotráfico, que comenzaba a mostrar su cara más violenta en la zona del Golfo durante los 80. Tal vez don Arturo había visto algo que no debía, o su terreno tenía algún valor estratégico para los traficantes. Otros mencionaban deudas de juego, aunque todos los que conocían a don Arturo insistían en que era un hombre austero que apenas apostaba unos pesos en las peleas de gallos. Había quienes hablaban de secuestros, aunque nunca llegó ninguna llamada pidiendo rescate, ninguna nota deslizada bajo la puerta, ningún contacto de ningún tipo.
La familia pasó meses en un limbo tortuoso, suspendidos entre la esperanza y la desesperación. Rosa adelgazó visiblemente, su rostro adquiriendo una delgadez fantasmal que asustaba a sus vecinas. Dejó de cocinar las comidas elaboradas que tanto disfrutaba preparar y subsistía a base de café negro y cigarros, esperando junto al teléfono cualquier noticia, cualquier pista, cualquier milagro. Patricia se volvió obsesiva con las velas y las oraciones, llenando la casa de don Arturo con veladoras dedicadas a San Judas Tadeo y a la Virgen de Guadalupe, sus llamas titilantes proyectando sombras danzantes en las paredes. Ramiro se convirtió en un hombre poseído por la búsqueda. Utilizó todos sus contactos en Pemex y en el gobierno estatal para mantener la presión sobre las autoridades. Contrató a un detective privado de Xalapa, un exagente judicial con reputación de resolver casos difíciles, quien llegó con un maletín de cuero gastado y una grabadora de casetes. El detective, apellidado Molina, pasó semanas entrevistando a familiares, vecinos y conocidos, reconstruyendo los últimos días de los desaparecidos, buscando ese detalle insignificante que todos habían pasado por alto, pero que podría iluminar el misterio. Molina fue meticuloso en su investigación. Descubrió que Marco Antonio había estado ahorrando dinero de manera más agresiva en las semanas previas a la desaparición, depositando cantidades inusuales en su cuenta bancaria. Cuando preguntó sobre esto, los compañeros de trabajo del joven mencionaron que había estado haciendo trabajos extra los fines de semana, reparando motores para clientes privados. Nada particularmente sospechoso, pero el detective anotaba todo en su libreta de pasta negra con la meticulosidad de un escribano medieval. También entrevistó a los amigos de Esteban en el tecnológico, quienes describieron al joven como estudioso y reservado, sin enemigos conocidos ni involucramientos en actividades riesgosas. Los meses se convirtieron en un año, y luego en 2. La casa de don Arturo permanecía tal como él la había dejado, convertida en una especie de santuario congelado en el tiempo. Rosa pagaba el recibo de luz y mantenía el jardín, regando las plantas que su padre había cuidado con tanto esmero. El camión verde olivo nunca fue encontrado, a pesar de que las autoridades emitieron boletines a nivel nacional y revisaron los registros de todas las agencias de vehículos usados y deshuesaderos de la región. Era como si el Dodge del 72 hubiera sido tragado por la misma fuerza inexplicable que había consumido a sus ocupantes. La comunidad de Coatzacoalcos gradualmente empezó a absorber la tragedia como una más de las muchas injusticias que caracterizaban a México en esos años turbulentos. La familia Domínguez se convirtió en sinónimo de pérdida incomprensible, y los vecinos bajaban la voz con respeto cuando pasaban frente a la casa de don Arturo. Las comidas dominicales, que alguna vez habían sido celebraciones ruidosas y alegres, se transformaron en reuniones sombrías donde todos evitaban mencionar directamente a los desaparecidos, como si hablar de ellos pudiera conjurar más desgracias. Patricia eventualmente tuvo que regresar a su vida normal, a atender a sus propios hijos y a su esposo que trabajaba largas horas en la refinería. Pero los domingos sin falta visitaba la casa de su padre, limpiando el polvo que se acumulaba implacablemente sobre los muebles, ordenando las fotografías que Rosa miraba compulsivamente durante horas, buscando en los rostros sonrientes de las imágenes alguna pista que hubieran pasado por alto. Fernando, su esposo, la acompañaba en estas visitas y se encargaba del mantenimiento básico de la propiedad, reparando goteras y podando el jardín con una tristeza silenciosa que se reflejaba en cada movimiento de sus manos callosas. Ramiro nunca dejó de buscar.
Incluso cuando los años comenzaron a acumularse y la gente le sugería con suavidad que tal vez era tiempo de aceptar lo inaceptable y hacer algún tipo de cierre, él seguía haciendo llamadas telefónicas, visitando oficinas gubernamentales, contactando periodistas que pudieran dar cobertura al caso. Su matrimonio se deterioró bajo el peso de la obsesión. Su esposa, Silvia, eventualmente lo dejó, cansada de vivir con un fantasma que dedicaba cada momento libre a perseguir sombras del pasado. Ramiro apenas notó su partida, tan consumido estaba por la búsqueda de su padre y su hijo. Los años pasaron con la lentitud dolorosa característica del duelo sin resolución. 1989, 1990, 1991. México cambió alrededor de la familia Domínguez. Cayó el muro de Berlín, terminó la Guerra Fría. El país se preparaba para el Tratado de Libre Comercio. Pero en el barrio de Morelos, en esa casa con el jardín cuidado y las velas siempre encendidas, el tiempo se había detenido en marzo de 1988. Rosa envejeció prematuramente, su cabello volviéndose gris antes de cumplir 50 años, su espalda encorvándose bajo el peso invisible de la incertidumbre perpetua. El detective Molina eventualmente admitió su derrota. Después de agotar todas sus líneas de investigación y gastar los ahorros que Ramiro le había pagado, tuvo que reconocer que el caso estaba frío, congelado tan sólidamente como el hielo que vendían en el mercado para preservar el pescado. No había evidencia física, no había testigos confiables, no había móvil claro. Era como si don Arturo, Marco Antonio y Esteban hubieran sido borrados de la realidad, con el cuidado meticuloso de un editor eliminando palabras de un manuscrito. Molina dejó su tarjeta con Rosa, pidiéndole que lo contactara si alguna vez surgía nueva información, aunque su tono sugería que no esperaba realmente que eso ocurriera. En 1994, 6 años después de la desaparición, ocurrió algo que reavivó brevemente las esperanzas. Un pescador encontró restos humanos en una zona pantanosa cerca de Alvarado, a unos 100 kilómetros al norte de Coatzacoalcos. La familia Domínguez fue contactada para proporcionar muestras de ADN, una tecnología que apenas comenzaba a ser utilizada en México para identificación forense. Durante semanas vivieron en una agonía renovada, esperando los resultados del laboratorio que tardarían meses en procesarse debido a la saturación del sistema. Cuando finalmente llegaron, las pruebas confirmaron que los restos no pertenecían a ninguno de los 3 desaparecidos. El alivio fue inmediato, pero mezclado con una decepción profunda. Preferían saber, incluso si las noticias eran terribles, que seguir en ese limbo insoportable. Para entonces, algunos miembros de la familia habían comenzado a explorar procedimientos legales para declarar a los desaparecidos como fallecidos, un requisito necesario para poder cerrar cuentas bancarias, transferir propiedades y lidiar con las complejidades burocráticas de la ausencia perpetua. Pero Rosa se oponía fervientemente a cualquier acción que implicara aceptar que su padre y su sobrino estaban muertos. Mientras no haya cuerpos, insistía con una determinación que rayaba en lo irracional, están vivos en algún lugar y tenemos que seguir buscándolos. Patricia apoyaba a su hermana en público, pero en privado confesaba a su esposo que también ella estaba perdiendo la esperanza, que la espera la estaba consumiendo desde adentro como un cáncer silencioso. Los años continuaron su marcha inexorable. 1995, 1996, 1997, 1998. Cada aniversario de la desaparición era marcado con una misa especial en la parroquia local, donde el padre Gustavo rezaba por las almas de don Arturo, Marco Antonio y Esteban, cuidando su lenguaje para no declarar definitivamente que habían muerto.
respetando la sensibilidad de la familia. Los feligreses que asistían a estas misas disminuían año tras año, hasta que eventualmente solo la familia inmediata llenaba las primeras bancas, sus voces débiles y cansadas respondiendo a las oraciones del sacerdote. En el año 2000, 12 años después de la desaparición, Ramiro sufrió un infarto severo. Había pasado más de una década descuidando su salud, fumando en exceso, bebiendo demasiado, durmiendo poco y permitiendo que el estrés devorara su cuerpo como termitas en madera podrida. Sobrevivió, pero el ataque cardíaco lo obligó a retirarse anticipadamente de Pemex y lo dejó físicamente disminuido, con una fragilidad que contrastaba dolorosamente con el hombre vigoroso que había sido. Durante su recuperación en el hospital, tuvo largas conversaciones con Rosa sobre la necesidad de encontrar paz, de alguna manera de cerrar este capítulo de sus vidas antes de que los matara a ellos también. Pero fue en el año 2001, 13 años después de aquella tarde de marzo, que había cambiado todo, cuando ocurrió lo impensable. Un joven abogado, recién egresado de la Universidad Veracruzana, trabajando en un caso completamente diferente, relacionado con disputas de tierras, descubrió inconsistencias en algunos documentos notariales relacionados con propiedades en las afueras de Coatzacoalcos. Una de esas propiedades era precisamente la parcela de don Arturo Domínguez. El abogado, apellidado Cortés, era el tipo de profesional meticuloso que su nombre parecía predestinarlo a ser. Y notó que en 1989, apenas un año después de la desaparición, había habido un intento de transferir la propiedad que había sido bloqueado por orden judicial debido al estatus incierto de don Arturo. Intrigado, Cortés investigó más profundamente y encontró algo extraordinario. La persona que había intentado la transferencia era un familiar lejano de la familia Domínguez, específicamente un sobrino segundo llamado Gilberto, hijo de un primo de don Arturo que vivía en Minatitlán. Pero lo más interesante era que Gilberto había estado asociado en varios negocios turbios con Marco Antonio durante los meses previos a la desaparición, algo que nunca había salido a la luz en las investigaciones originales, porque nadie había pensado en revisar los vínculos de negocios de la familia extendida. Cortés, movido por una mezcla de curiosidad profesional y genuina indignación ante la injusticia, contactó a Ramiro Domínguez con esta información. Ramiro, aunque debilitado por su condición cardíaca, sintió que una energía olvidada desde hacía años recorría sus venas. Contactó a un excompañero de Pemex, que ahora trabajaba en la Procuraduría General de Justicia del Estado, y juntos comenzaron a tirar del hilo que Cortés había descubierto. La investigación renovada se centró en Gilberto, quien para entonces se había mudado a Tampico y operaba una pequeña empresa de transporte. Cuando fue localizado y citado para interrogatorio, inicialmente negó cualquier conocimiento sobre la desaparición, insistiendo que el intento de transferencia de propiedad había sido un malentendido burocrático. Pero los investigadores habían aprendido mucho en 13 años. Las técnicas de interrogatorio habían mejorado, y los archivos bancarios ahora eran más accesibles con la digitalización creciente. Descubrieron que en las semanas posteriores a la desaparición, Gilberto había hecho depósitos inusuales en su cuenta bancaria, cantidades que no correspondían con sus ingresos declarados. Cuando fue confrontado con esta evidencia y con la posibilidad de cargos por fraude inmobiliario, además de cualquier otra cosa que pudiera descubrirse, Gilberto comenzó a mostrar fisuras en su historia. El 18 de septiembre de 2001, en una sala de interrogatorios de la Procuraduría en Xalapa, Gilberto finalmente se derrumbó. Después de horas de presión psicológica aplicada por investigadores experimentados, admitió que había estado involucrado en la desaparición.
Pero lo más impactante de su confesión fue que no había actuado solo, ni había sido el cerebro detrás del plan. Según su testimonio, entrecortado por sollozos y pausas largas, el verdadero arquitecto de lo que había ocurrido aquella tarde de marzo de 1988 era el propio Marco Antonio Domínguez, el nieto desaparecido que la familia había llorado durante 13 años. La confesión de Gilberto fue grabada en video, un procedimiento que para entonces ya era estándar en casos importantes. En la grabación, que posteriormente Ramiro y Rosa verían con una mezcla de horror e incredulidad, Gilberto describió cómo Marco Antonio lo había contactado meses antes de la desaparición con un plan perturbador. El joven mecánico estaba desesperado por dinero, obsesionado con la idea de abrir su propio taller, pero sin los recursos necesarios. Había calculado que si su abuelo falleciera, su padre Ramiro heredaría la parcela y otros bienes, y eventualmente algo de ese dinero llegaría a él. Pero don Arturo, a pesar de sus años, gozaba de buena salud y podría vivir fácilmente otra década o más. Marco Antonio había desarrollado un plan frío y calculado. Convencería a don Arturo de ir a la parcela para hacer reparaciones. Llevaría también a Esteban para no despertar sospechas, y una vez allí, Gilberto estaría esperando escondido. Entre los dos someterían al anciano y a Esteban, simularían un robo o secuestro que salió mal, y luego harían desaparecer los cuerpos de tal manera que nunca fueran encontrados. Con don Arturo muerto pero sin cuerpo, eventualmente podrían tener acceso a sus propiedades y dinero después del periodo legal necesario. Era un plan nacido de la avaricia, la impaciencia y una frialdad moral que resultaba casi incomprensible tratándose de un nieto y su abuelo. Pero según la confesión de Gilberto, todo había salido terriblemente mal desde el principio. Cuando llegó el momento de actuar, Marco Antonio había dudado, su determinación desmoronándose al mirar los ojos de su abuelo. Don Arturo, con la intuición desarrollada en décadas de vida, percibió que algo estaba mal y confrontó directamente a su nieto. Hubo un forcejeo. Gilberto, nervioso y asustado, había golpeado al anciano con una herramienta más fuerte de lo que pretendía. Don Arturo cayó al suelo, sangrando de una herida en la cabeza, inconsciente pero aparentemente vivo. Esteban, testigo horrorizado de la violencia súbita, intentó huir hacia el camión, pero Marco Antonio lo alcanzó. En ese momento crucial, con su abuelo herido en el suelo y su primo gritando aterrado, Marco Antonio tomó una decisión que sellaría todos sus destinos. En lugar de detenerse y buscar ayuda médica, en lugar de llamar a una ambulancia y asumir las consecuencias de lo que había planeado, eligió continuar con el plan hasta sus conclusiones lógicas y horribles. Esteban fue golpeado hasta la inconsciencia. Don Arturo, que quizás podría haberse salvado con atención médica inmediata, fue dejado desangrándose sobre la tierra roja de su propia propiedad. Gilberto describió con una voz cada vez más débil y entrecortada cómo habían cargado los 3 cuerpos en el platón del camión cuando la oscuridad había caído completamente. Esteban seguía vivo, respirando débilmente, pero inconsciente. Don Arturo había dejado de moverse, su respiración deteniéndose mientras Marco Antonio revisaba el terreno, asegurándose de no haber dejado evidencia obvia. Lo que había comenzado como un plan para simular un secuestro se había convertido en un doble homicidio, con un tercer cuerpo inconsciente que representaba un problema que necesitaba solución. Condujeron durante horas por caminos de terracería que Gilberto conocía bien, adentrándose en zonas remotas donde las plantaciones de caña se extendían como océanos verdes bajo la luz de la luna. En un punto remoto, lejos de cualquier vivienda o camino transitado, cavaron.
La tierra húmeda facilitaba la excavación, y durante toda la noche trabajaron, 2 hombres creando una tumba para 3 cuerpos. Esteban murió en algún momento de esa noche, sin recuperar jamás la conciencia, una pequeña misericordia en medio del horror. Fueron enterrados allí, en la oscuridad y el silencio. Don Arturo Domínguez y sus 2 nietos, unidos en la muerte de la manera más trágica imaginable. El camión fue desmontado pieza por pieza en un deshuesadero clandestino que Gilberto conocía, las partes vendidas por separado, el chasis cortado con soplete y fundido en una planta ilegal de reciclaje de metales. Marco Antonio había planeado desaparecer después de esto, mudarse a otro estado, cambiar de identidad si era necesario. Pero según Gilberto, algo había quebrado definitivamente en el joven mecánico después de esa noche. La realidad de lo que había hecho, la magnitud de su traición, se había vuelto insoportable. En las semanas posteriores al crimen, Marco Antonio se había vuelto errático, paranoico, bebiendo en exceso y teniendo pesadillas que lo hacían gritar en la noche. Gilberto admitió que había empezado a temerle, preocupado de que en cualquier momento su cómplice pudiera confesarlo todo o hacer algo que los expusiera a ambos. Fue entonces, según su testimonio, que tomó la decisión de eliminar ese riesgo. Aproximadamente 2 meses después de la desaparición de don Arturo y Esteban, Gilberto había invitado a Marco Antonio a encontrarse supuestamente para discutir cómo manejar la situación, cómo mantener sus historias consistentes ante las preguntas persistentes de la familia y la policía. Se encontraron en un bar de mala muerte en las afueras de Minatitlán, y después de varias horas de beber, Gilberto lo convenció de dar un paseo para hablar con más privacidad. En una zona industrial abandonada, Gilberto atacó a Marco Antonio con un cuchillo, apuñalándolo repetidamente hasta asegurarse de que estaba muerto. El cuerpo de Marco Antonio fue arrojado en un pozo petrolero abandonado que eventualmente sería rellenado con escombros como parte de un programa de limpieza ambiental. Según Gilberto, nunca tuvo oportunidad de ser encontrado, sepultado bajo toneladas de tierra y cemento industrializado. Con Marco Antonio muerto, Gilberto pensó que finalmente podría dormir tranquilo, que el secreto estaba a salvo. Pero los años lo habían carcomido desde adentro, la culpa manifestándose en alcoholismo, problemas de salud y una paranoia creciente de que algún día, de alguna manera, todo saldría a la luz. La confesión de Gilberto fue verificada tanto como fue posible. Acompañado por autoridades y usando sus propias descripciones, fue conducido a la zona donde decía haber enterrado a don Arturo y Esteban. El área había cambiado significativamente en 13 años. Lo que había sido un campo abierto ahora era parte de una expansión agrícola con nuevos caminos y cultivos. Pero utilizando georreferenciación y excavadoras, los investigadores comenzaron a buscar. El proceso fue lento y doloroso, observado desde la distancia por Ramiro, Rosa y otros familiares que habían viajado hasta allí con una mezcla de esperanza terrible y dread absoluto. Después de 3 días de excavación meticulosa, encontraron restos humanos. Los análisis forenses preliminares, basados en edad estimada, características físicas y prendas de ropa parcialmente preservadas, sugirieron que efectivamente se trataba de don Arturo Domínguez y Esteban. Las pruebas de ADN, procesadas con la tecnología disponible en 2001, eventualmente confirmarían estas identificaciones con certeza científica. Habían estado allí todo el tiempo, a menos de 30 kilómetros de Coatzacoalcos, enterrados en tierra anónima mientras su familia los buscaba desesperadamente. El cuerpo de Marco Antonio nunca fue recuperado.
el pozo petrolero que Gilberto había identificado había sido efectivamente sellado en 1990 como parte de un programa de remediación ambiental, rellenado con toneladas de material y luego cubierto con una losa de concreto sobre la cual ahora se erigía un pequeño complejo comercial. Exhumar el sitio hubiera requerido recursos masivos y causado disrupciones significativas, y las autoridades determinaron que la confesión de Gilberto, combinada con la evidencia del primer sitio de entierro, era suficiente para proceder legalmente. Gilberto fue arrestado y acusado de múltiples cargos: homicidio calificado, encubrimiento y fraude. Su juicio comenzó en 2002 y atrajo considerable atención mediática, siendo uno de los primeros casos en México donde el tiempo transcurrido entre el crimen y la resolución había sido tan extenso. Su defensa intentó argumentar que había actuado bajo coerción de Marco Antonio, que él era simplemente un cómplice menor que se había visto arrastrado a una situación que no podía controlar. Pero la evidencia de su participación activa, especialmente el asesinato posterior de Marco Antonio, debilitó significativamente esos argumentos. Durante el juicio, detalles horribles emergieron. Testigos que en su momento no habían sido entrevistados ahora recordaban cosas extrañas. Marco Antonio preguntando sobre la densidad del suelo en diferentes partes de la región, comprando herramientas que no parecían necesarias para su trabajo como mecánico, mostrando un interés inusual en las propiedades de su abuelo y sus valores aproximados. Piezas que no habían tenido sentido en 1988 ahora formaban un mosaico terrible de premeditación y traición. Rosa y Patricia asistieron a cada día del juicio, sentadas en las primeras bancas con rostros pétreos que ocasionalmente se quebraban en llanto silencioso cuando los detalles se volvían insoportables. Ramiro, debilitado por su condición cardíaca, solo pudo asistir a algunos días clave, apoyado físicamente por su nueva pareja, una mujer gentil que lo había ayudado a reconstruir algo parecido a una vida después de años de obsesión destructiva. El momento más difícil llegó cuando tuvieron que escuchar la descripción forense de las lesiones de don Arturo y Esteban, la violencia de sus últimos momentos, el terror que debieron sentir. Gilberto fue encontrado culpable y sentenciado a 45 años de prisión, prácticamente una cadena perpetua, dadas las leyes mexicanas de la época. No mostró mucha emoción cuando se leyó el veredicto, como si hubiera estado esperando este momento durante años y ahora simplemente sentía alivio de que finalmente hubiera llegado. En su declaración final ofreció disculpas que sonaron huecas y mecánicas, palabras ensayadas que no podían comenzar a compensar la magnitud de su traición y violencia. La familia Domínguez finalmente pudo enterrar a don Arturo y Esteban en el Panteón Municipal de Coatzacoalcos, en una ceremonia que atrajo a cientos de personas que recordaban al patriarca respetado y al joven prometedor. El padre Gustavo oficializó un servicio fúnebre apropiado, finalmente capaz de hablar de ellos en tiempo pasado, de rezar por el descanso de sus almas ahora que tenían tumbas reales con nombres grabados en piedra. Las lágrimas que se derramaron ese día fueron tanto de dolor como de un extraño tipo de alivio. El limbo había terminado, la incertidumbre torturante reemplazada por el dolor claro y definitivo del duelo real. Para Marco Antonio no hubo funeral ni tumba marcada. Su traición había sido tan profunda que la familia decidió no honrar su memoria, dejar que permaneciera en su tumba de concreto industrial sin reconocimiento. Rosa, en particular, se negó a llorar por el nieto que había asesinado a su padre, la traición cortando más profundo que cualquier otra pérdida. «No era mi sobrino», declaró con una voz dura que sorprendió a todos los que la conocían como una mujer gentil. «El Marco Antonio que yo conocía nunca hubiera hecho esto.
Quien sea que estuviera viviendo en su cuerpo, ese era un extraño, un monstruo. Ramiro tuvo una reacción más compleja. Como padre, sentía una obligación de llorar a su hijo, pero como hijo también había perdido a su padre de la manera más traicionera posible. Pasó meses en terapia, tratando de reconciliar estas lealtades contradictorias, de entender cómo había criado a alguien capaz de tanta maldad. Eventualmente llegó a una especie de paz precaria, reconociendo que probablemente nunca entendería completamente qué había roto a Marco Antonio. ¿Qué combinación de avaricia, resentimiento y debilidad moral lo había llevado a cruzar esas líneas fundamentales de humanidad? Los años posteriores al juicio fueron de reconstrucción lenta y dolorosa. La casa de don Arturo fue finalmente vendida, el dinero dividido entre sus hijos como él hubiera querido. Rosa usó su parte para mudarse a un apartamento más pequeño, sin tantas habitaciones vacías que le recordaran a todos los que había perdido. Patricia y Fernando permanecieron en Coatzacoalcos, pero visitaban el panteón cada domingo, llevando flores frescas y manteniendo las tumbas impecables, una vigilia que continúa hasta el día de hoy.